¿Por dónde comenzar con Our Love to Admire? ¿Será por su difícil grabación, el cambio de discográfica o quizá el estado de la banda en aquel entonces? Y es que por donde quiera que se lo mire, Our Love to Admire fue un disco lleno de altibajos que para muchos entendidos marcó el principio del fin de la Interpol que conocíamos. Lo curioso es que aún con todos los problemas a su alrededor, el tercer disco de la banda funcionó mucho mejor que Antics y Bright Lights, y es que en él tenemos un sonido grandioso y orquestal como nunca antes que nos dejó varias de las canciones más icónicas de los 2000. Por ello, en este tercer capítulo de la leyenda de Interpol, descifraremos el misterio tras Our Love to Admire y comprenderemos cómo fue que este disco cambió a la banda para siempre. Y para ello, tenemos que volver al 2006. En aquel entonces, la industria estaba revolucionada. La filtración de Antics no fue más que un testimonio de cómo el internet y los usuarios estaban cambiando las reglas. Pero por otra parte, las ventas de los discos físicos seguían generando millones y millones para la industria. Tan solo Arctic Monkeys había vendido cerca de 400,000 copias de su disco debut en la primera semana, e Interpol no querían quedarse atrás. A diferencia de muchas bandas que firman un contrato por cierto número de discos, Interpol había firmado con Matador por un plazo de tiempo, 5 años para ser exactos, y cuando su contrato expiró en 2006, ya tenían las maletas hechas. Varios cazatalentos de Capitol Records llevaban años convenciendo a la banda de firmar con ellos. Desde aquí las cosas comenzaron a salir mal, porque en el momento que Interpol anunció su cambio a Capitol, muchos fans los acusaron de vendidos, sobre todo en su natal Nueva York. Como bien nos cuenta Paul, la gente se tomó el cambio a Capitol mucho peor de lo que esperábamos. Yo estaba seguro de que el tema no sería objeto de discusión. Hoy en día ya nadie hace un escándalo porque la banda que le gusta firmó con una gran disquera, pero en aquel entonces las bandas independientes se ganaban el respeto de sus fans por luchar, de cierta manera, contra el imperio de las multinacionales. Era muy mal visto que firmaras con una, e incluso Nirvana y Sonic Youth fueron muy criticados cuando lo hicieron en los 90. Los fans de Interpol como Jenny Eliscu lo describen de la siguiente manera: comenzaron a parecer lejanos, ahora pertenecían a una gran discográfica y hacían grandes giras. Pero ya estaban ahí, ya habían firmado, y aunque a sus fans no les gustara, ahora podían hacer las cosas en grande, ¿verdad? Bueno, no tanto. Poco antes de empezar a grabar Our Love to Admire, despidieron a los cazatalentos que habían fichado a Interpol y básicamente se quedaron solos en una gran discográfica que en realidad no se preocupaba por ellos. Oh, y también estaba ese otro problemita. Como toda banda, Interpol se había topado con la pared del cansancio y el bloqueo creativo, lo cual es natural cuando llevas años de gira, pero por desgracia, el cansancio era el menor de sus problemas. Tal como expliqué en mi análisis de Rest My Chemistry, Paul desarrolló una fuerte adicción a las drogas, al igual que Carlos. Y al respecto, Sam nos comenta: estaba preocupado, pensaba, estos dos no solo son cocainómanos, sino que se levantan con la cerveza en la mano. Y a mí también me gustaba divertirme, pero vamos, hay un lugar y tiempo para ello. En esa época discutíamos qué hacer con Paul. Estaba tan pasado que necesitaba intervención. Y lo más triste de todo es que el día en que hablamos con él, yo iba hasta las cejas. Poco después de la intervención para Carlos y Paul, Sam confesó su adicción al Vicodin, sin mucho efecto para la banda, pues en aquel entonces no había conciencia sobre lo dañinos que son los opiáceos. Y al respecto, Paul nos comenta: Carlos y yo estábamos en constante desacuerdo. En esa época teníamos muy mala relación, y Sam estaba atravesando una fase muy oscura a la que se enfrentó solo y en silencio. Durante aquellos tiempos, todo el peso de la banda básicamente recayó sobre Daniel, quien literal era la única razón por la que el grupo seguía unido. A estas alturas todo era una apuesta para ver si lograban rehabilitarse y volver al estudio. Afortunadamente la apuesta salió bien. Sam, Carlos y Paul se rehabilitaron y ahora tenían toda la libertad y el presupuesto que necesitaban para crear ese nuevo disco. Solo debían empezar a grabar. Así que dentro de todo, las cosas no iban bien, pero tampoco eran un absoluto desastre. No sé cómo compusimos el álbum, el grupo se estaba desmoronando y eso es lo que se percibe en él, nos dice el buen Sam sobre Our Love to Admire. Y sí, las sesiones para este álbum no fueron lo que llamaríamos saludables. Dejemos que Sam nos siga contando. Cuando nos juntamos a componer fue horrible, ya ni siquiera nos caíamos bien.
Todo el mundo se creía personalmente responsable del éxito del grupo, pero a nadie le seguía gustando trabajar con el otro, así que entre nosotros surgió este conflicto narcisista, egoísta y emocional. Si alguien que no fuera Daniel lanzaba una idea, él no hacía caso. Carlos no tenía reparo en hablar de que aquello ya no le gustaba. Era algo triste, es decir, yo estaba contento porque hubiera dejado de snifar, pero el chico divertido que solía ser se había esfumado, y su lugar lo ocupaba una persona deprimida que no quería tocar el bajo. Y finalmente mi favorita, en mi mente, abandonaba el grupo todas las semanas. Debo darle la razón a Sam en la primera frase, porque recuerdo que cuando escuché Our Love to Admire, algo no hizo clic, y dudo ser el único que lo pensara, pero tampoco creo ser el único que entre más escuchaba el disco, más brillante le parecía. Sí, Our Love to Admire es todo un caso porque claramente estaba destinado a fracasar, pero en vez, resultó ser el disco más comercialmente exitoso de Interpol hasta hoy. Y no solo eso, también se ha convertido en el favorito de muchos fans. Este álbum difiere mucho de la banda que conocíamos, pero es verdad que entre más lo escuchas, más te gusta. Así que aquí es cuando nos preguntamos, ¿cómo suena Our Love to Admire 15 años después? Siempre me ha parecido que Our Love to Admire porta toda la oscuridad de Bright Lights, pero también la energía de Antics, y solo hace falta escuchar las primeras notas de Pioneer to the Falls para saber lo en serio que iban. La canción nos recibe con una atmósfera que recuerda al tango, mientras nos cuenta la historia de alguien que ha tocado fondo y no está convencido de que el amor lo pueda ayudar a recuperarse, pero también nos muestra que conserva un poco de esperanza en líneas como: sin duda uno de los temas favoritos de todo fan de la banda. No I in Threesome es la canción más Antics de Our Love to Admire. Literal se trata de Paul proponiéndole un trío a su novia, pero lejos de su significado, lo que me llama la atención es el optimismo con el que Paul se lo propone. Es súper descarado y directo, pero eso le da a No I in Threesome un carisma sin igual, aunque The Scale, o en español, La Balanza, es todo lo contrario. Aquí nos sumergimos de lleno en la introspección y vemos cómo alguien se ha transformado en lo que sus malas decisiones han hecho de él, pero también que está dispuesto a tomar el control de su vida en líneas como: el título simboliza la lucha de poder interna entre hacer lo que nos lleva al lado oscuro y hacer lo correcto, algo que exploraremos un poco más en la siguiente canción. Pero antes quiero explicar a qué creo que hace referencia el título de Heinrich Maneuver. Seguro que al ver el nombre pensaste en la maniobra de Heimlich para cuando te estás asfixiando. De hecho, el mismo Paul ha explicado que el título sí hace referencia a dicha maniobra como un juego de palabras. Sin embargo, esta canción nos habla de una relación que se ha convertido en un juego de poder, y aunque sí, es una relación sentimental entre un hombre y una mujer, la manera en que Paul habla sobre una victoria y sus planes para lograrla suena muy hitleriano. Y quizá, solo quizá, los tiros vayan por ahí. Te presento a Heinrich Himmler, comandante de la Waffen-SS y mano derecha de Hitler. Pero aquí te va una lección de historia. La Waffen-SS se creó en 1940. La Segunda Guerra Mundial empezó en el 39. ¿Y dónde estaba Himmler entonces? Pues comandando un ataque de bandera falsa desde Polonia, que le daría al Reich una excusa para empezar la guerra. Y aunque el plan funcionó, Himmler secretamente odiaba al Führer, además de no simpatizar con sus planes. Pero jugó sus cartas tan bien que vivió hasta el fin de la guerra. Por ello interpretó que la maniobra de Heinrich es básicamente hacerte el tonto y seguirle el juego al otro para lograr tu cometido. Aplicado a la canción, sería como tener el control de la relación y quizá la moral demasiado flexible para hacer lo que te plazca. Por ello Paul nos dice que su corazón va de un lado al otro sin elegir bando según le convenga. Mammoth es quizá la canción más frenética del disco. En pocas palabras, Paul le dice a su novia que ya está harto de su drama y que si le va a decir algo, se lo diga de una vez. Por ello eso de ahórrame el suspenso y ve directo al grano. Pero en Pace is the Trick, esa efusividad que habíamos tenido hasta ahora se esfuma para dar paso a un ritmo más tranquilo y reflexivo, muy adecuado para una canción que se llama El ritmo es el truco y que nos habla de cómo vivir demasiado rápido terminará provocando tu autodestrucción. En All Fired Up volvemos a ver un poco de la energía que se ha vuelto tan icónica en el disco. Aquí, Paul nos habla de alguien que libra una lucha interna contra sus adicciones, pero lo hace con una fuerza de voluntad que Interpol jamás había demostrado. Si tuviera que definir esta canción en una palabra, sería empoderante.
Rest My Chemistry, por otro lado, es pura autobiografía. Como habré mencionado, ya analicé esta canción a profundidad y te dejo el video en la descripción por si quieres sumergirte en su melancolía. Todo lo que debes saber está en ese video. Who Do You Think es una de las canciones que más me hacen pensar en la energía de Antics, mezclada con la oscuridad de Bright Lights. La novena canción nos muestra a alguien listo para una pelea, aunque tengo la teoría de que es una pelea consigo mismo para superar su adicción. ¿Tú qué opinas? No dudes en dejarlo en los comentarios. Wrecking Ball es de cierta manera una continuación de Who Do You Think. Aquí, el narrador es alguien cansado de luchar, pero que sigue adelante a pesar de sentirse demolido. Desde Pace Is the Trick, todas las canciones del lado B parecen interconectadas, además de que se vuelven cada vez más orquestales y cinemáticas, y sin duda esta vívida imagen, Eclipse in the Lighthouse. Hace tiempo creía que esta canción hablaba de una relación que se desmorona, pero en el contexto del álbum me doy cuenta de que en realidad se trata de alguien sucumbiendo a sus demonios. Como dije en mi top 10 de Interpol, el faro significa seguridad, una luz que guía a los marineros a través de las aguas más turbulentas. Pero cuando Paul dice tenemos la imagen de una tormenta que arrasa con todo, una guerra perdida desde el interior para aquellos que luchan y que termina con un estruendo de guitarras y batería, como una ola que por fin consumió a la tierra. Our Love to Admire debería terminar así, con un crudo y desalentador mensaje sobre cómo algunas cosas son demasiado difíciles de combatir, pero hay una canción que, de ser tomada en cuenta, cambia por completo ese fatal desenlace. Mind Over Time no está oficialmente en el disco. Fue un bonus track para la versión japonesa, pero algún momento estuvo disponible en streaming dentro del propio álbum, y yo escuché Our Love to Admire durante esos tiempos, pensando que Mind Over Time era la canción que cerraba el disco. Cuenta la leyenda que es el último adiós de Paul a un amigo suyo que murió de cáncer mientras él estaba en rehabilitación, pero es difícil confirmar esto. Algo que no requiere confirmación, sin embargo, es que Mind Over Time se siente como la devastación después de la tormenta, y sentir paz porque ya pasó. Esta canción es como un dorado atardecer y la esperanza de que con el tiempo las cosas pueden mejorar. Por este motivo, y aun si no está oficialmente en Our Love to Admire, me gusta pensar en Mind Over Time como la merecida conclusión del disco más crudamente honesto que nos ha dado Interpol hasta ahora.